Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Ustedes saben, en los programas anteriores, en varios de los programas anteriores, ya estuvimos analizando el escenario que se nos viene, la integración de las ternas de postulantes a suplir en la máxima instancia judicial en la Corte Suprema de Justicia a la ministra Alicia Pucheta y al doctor Miguel Óscar Bajac Albertini en una primera etapa, pero son más los cupos que van a estar habilitados o los espacios que van a estar vacantes al interior de la máxima instancia judicial de nuestro país. Pero por eso vamos a volver al análisis, vamos a entrevistar o tratar de entrevistar a todas las candidatas y a todos los candidatos a ser ternados por parte del Consejo de la Magistratura, pero antes de eso queremos dejar clara nuestra posición editorial como programa. Queremos, deseamos y vamos a exigir en Causa Justa que realmente los 6 ternados, los 6 integrantes de estas 2 ternas que van a ser candidatos cuyos nombres van a ser puestos a disposición para el análisis y de ellos van a salir los reemplazantes de la doctora Pucheta y del doctor Bajac Albertini. Queremos que sean los mejores y deben ser los mejores con respecto a los siguientes ítems, méritos, carrera, prestigio, aporte, y principalmente todo el conjunto que hable que esa persona realmente se merece estar o ser parte de la Corte Suprema de Justicia. No queremos cupos políticos, no queremos cupos económicos, no queremos intereses que sean superiores a aquel que la ciudadanía merece, que los que están en ese tipo de cargos realmente sean los mejores. Eso queremos en Causa Justa y les aseguramos que vamos a estar detrás de ese objetivo. Los mejores son los que deben estar en la máxima instancia judicial de nuestro país. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Bien, la doctora Rosa Yambay, camarista del Fuero de la Niñez y de la Adolescencia, que es nuestra próxima invitada, la primera invitada del día de hoy, cuando escuchó el editorial de Causa Justa me dijo, y también que estén comprometidos, y le robo esa palabra, también es cierto, además del mérito que haya realmente un compromiso de ese ciudadano o de esa ciudadana para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos acompaña la doctora Rosa Yambay hoy, camarista del Fuero de la Niñez y de la Adolescencia, porque hay muchas aristas sobre esta ley que modifica y amplía las funciones de la Judicatura de la Paz, de los juzgados de paz, amplía las funciones de los jueces de paz. Pero al parecer, porque el servicio de justicia es como una cuestión de ingeniería, debe estar todo encastrado para que funcione bien. Una de las piezas no encastran bien y ahí se pueden generar problemas muy graves. Doctora Rosa Yambay, bienvenida, querida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, saludos a la audiencia, gracias por el espacio, doctora Alegre. Cuando nos enteramos, doctora, de esta ley, de la ampliación de las funciones de los jueces de paz y por ende también una muy meritoria y necesaria mejora salarial de los jueces de paz, porque el servicio que brindan es de primera línea, decíamos, es una buena ley, es acertada, es importante, pero al parecer esta ley viene a desnivelar un poco la estructura jurídica al servicio de justicia, porque al parecer carga el servicio de justicia o el peso del servicio de justicia en otras áreas, no distribuye bien. Esta ley viene a hacer que no se distribuya bien la carga del servicio de justicia. Bueno, en primer lugar, la ley 6059 ya se publicó el pasado 2 de julio, hoy está vigente, hoy hay que aplicar. Penosamente, antes de aprobarla y luego publicarla inclusive, no se ha conversado con los actores que somos responsables de la aplicación de esta ley desde el campo. Fíjese que hay necesidades materiales y fuentes formales que dan origen a una ley. Aquí la fuente material, la necesidad material, la necesidad de acceso fácil
para las personas en condiciones de vulnerabilidad a la justicia, un servicio de justicia accesible. Ese es el fin. Ahora, una modificación legislativa que no haya estudiado previamente el impacto social o el impacto económico y la capacidad de respuesta del Poder Judicial, le aseguro que como mínimo va a traer escraches al Poder Judicial y al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque hoy como estamos, el Poder Judicial no tiene la estructura como para dar la infraestructura necesaria a los aproximadamente 330 juzgados de paz de la República para atender tan amplia competencia que se le concede conforme a la ley 6059. ¿Me das ejemplos, por favor? Discúlpame que te tutee, doctora. ¿Me das ejemplos, por favor, de los servicios, por así decirlo, que va nuevos, funciones nuevas de los juzgados de paz y que para los mismos no está preparada la estructura? No, la estructura no está en cuanto a la cantidad de funcionarios. Hoy en todo el país, en un juzgado de paz, hay el juez de paz, el actuario y el oficial. Sí. Nada más 3 funcionarios. Con 3 funcionarios responder a acuerdos conciliatorios sobre asistencia alimenticia, acuerdos conciliatorios sobre prestación de alimentos para adultos, acuerdos conciliatorios sobre régimen de convivencia y relacionamientos respecto a niños, mensuras y deslindes y todas las cuestiones civiles que no superen los 300 jornales mínimos, con excepción de quiebras. Tenemos los beneficios de litigar sin gastos, los juicios de curatela, los juicios de insanía, las venias para contraer matrimonio, las medidas cautelares previstas en el artículo, según las competencias previstas en el artículo 70 del Código de Niñez que el juez de paz tiene que aplicar, los juicios de restricciones y límites al dominio sobre condominio, de muros y cercos entre vecinos. Imagínense la gama de cuestiones que se puede plantear ante la Judicatura de Paz hoy. Pero eso no es todo. No solo no tienen la infraestructura respecto al recurso humano que debe tener, porque no solo es tener funcionarios, sino funcionarios con calidad, funcionarios que conozcan derecho, funcionarios que escriban a máquina como mínimo en computadora, funcionarios probos, formados en derecho. No tiene que ser cualquier persona que no conozca de derecho. Y aquí no se trata de llenar con cupos de más. El Poder Judicial hoy no tiene, hace 5 años que no tiene creaciones como para fortalecer una judicatura de paz. Eso es por un lado. Por otro lado, si la idea era desconcentrar o descomprimir o aligerar la carga de los juzgados de primera instancia, resulta que conforme a la ley, los jueces de primera instancia conocerán en los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los jueces de paz. A la gran 7. Entonces en realidad estamos aligerando a cámaras de apelaciones, sí, que hoy existen, y le estamos sobrecargando a los juzgados de primera instancia. O sea, juzgados de primera instancia fungirán de tribunal de apelación de todas las resoluciones dictadas por los jueces de paz. ¿Cómo se va a poder hacer eso cuando un tribunal de apelación es eso? Un tribunal, son 3. ¿Cómo un juez, uno solo, va a poder hacer la función de un tribunal? De un organismo unipersonal, de un tribunal unipersonal. Va a ser un tribunal unipersonal. Que tenga las funciones de apelación. De apelación. De análisis generado de apelación. Pero eso no es una inconsistencia en cuanto al marco procesal. Y tendría que analizarse. Hoy, como está la ley, hay que aplicarse, porque está vigente. Se publicó el día 2 de julio, está vigente, hoy está vigente, hoy se plantean las acciones, el juez de paz no puede negarse, si hoy se recurriera, el juez de primera instancia no puede negarse a recibir un expediente, un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por un juez de paz. Pero eso no es todo. Sí. Cuando se trata de cuestiones referidas al fuero de niñez y adolescencia, aquí hay un error bastante importante. Porque la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia tiene criterios muy particulares, muy definidos. Es especializada. Se rige por un principio de especialidad. ¿Qué comprende el principio de especialidad? Magistrados, funcionarios, operadores formados en derecho, la niñez y la adolescencia, en doctrina, en la protección integral, infraestructura adecuada, procedimientos especializados, principios específicos que son distintos de los que se aplican en el fuero civil, en el fuero laboral, en el fuero penal. Por eso es que muchas veces la ciudadanía no entiende cómo es que trabaja, y los propios magistrados de otros fueros no entienden cómo es que nosotros en este fuero de niñez trabajamos de forma tan particular. Con las competencias que atribuye esta ley 6059 a los juzgados de paz, se afecta el principio de especialidad, totalmente. Como le digo, hoy no nos queda más que acatar y cumplir esta ley. Y me imagino que habrán algunas revisiones
y habrán unas modificaciones legislativas en un tiempo no muy lejano. ¿Qué debería modificarse? Más allá Debería de los modificarse la competencia en materia de niñez, conservar en materia de niñez, porque además las resoluciones dictadas por los jueces de paz serán conocidos igualmente en grado de apelación por los jueces de niñez. Imagínense, hoy un juez de la niñez y la adolescencia tiene en promedio 4.500 expedientes en trámite, que de vuelta, y si le añadimos a eso las apelaciones planteadas contra las resoluciones dictadas por los jueces de paz, por supuesto que va a engrosar la cantidad de expedientes. Pero no se asuste, tenemos 53 jueces de la niñez y la adolescencia en toda la República del Paraguay. 43 jueces de la niñez en la República representa apenas el 0,001% respecto a la población infanto-juvenil del Paraguay. Sí. Sí. Imagínense lo que es eso. Entendemos que el legislador quiso dar una herramienta accesible a la ciudadanía. Celebramos que los jueces de paz tengan una reivindicación salarial porque se merecen. Claro, totalmente. Merecen. Tenemos una diferencia sustancial de salario percibido entre un juez de paz, un defensor, un fiscal, un juez de primera instancia, un camarista. Entonces sí, celebramos, reconocemos, pero afecta sustancialmente el sistema judicial. Por ese motivo es que la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay organiza un conversatorio que inicia este viernes 6 en Cacupé, que pretende justamente reunir a jueces de paz, jueces de primera instancia de todos los foros afectados, que son foro penal, civil, laboral. Ya seguro que van a sacar una conclusión. De hecho, cada foro, y hay varios disertantes, o por lo menos facilitadores, que vamos a analizar cada materia. Una persona responsable del foro de niñez, otra persona responsable del foro civil, otra del foro laboral y así sucesivamente. Representantes de la Judicatura de Paz, ¿qué están diciendo con respecto a este tema? Coincidimos todos en que esto es complicado, tiene muchas aristas. Están preocupados, con miedo, porque no han dimensionado la responsabilidad que se les viene y la carga que se les viene. Pero los jueces de paz no impulsaron este proyecto. Sí, de hecho que sí, solo que no fue acompañado con una política. Acuérdense que la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado en contra de que se apruebe esta ley. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, recuerde usted, doctor Alegre, que hace años no está recibiendo el respaldo del Poder Legislativo para contar con un presupuesto adecuado. Discúlpame. Para responder con calidad al servicio de justicia que se exige. Sí, la Corte Suprema de Justicia le dijo, yo eso no me acuerdo, esta ley no puede salir así. Sí. A las gran 7. Si la máxima instancia judicial te dice, che, Poder Legislativo, esta ley no puede salir así, y lo mismo quitan, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces no nos queda más que reclamar al Parlamento hoy que nos den los presupuestos, los recursos necesarios para poder implementar esta ley que modifica y amplía las competencias de los juzgados de paz. No solo para prever la infraestructura, sino también para capacitar funcionarios, para contratar funcionarios, para dotarles de equipos informáticos, para dotarles de condiciones de mobiliario digno, porque la afluencia de gente que tendrán los juzgados de paz será distinto. Prever instalaciones edilicias adecuadas, dignas, porque la calidad de la justicia no solo se mide por la prontitud con que se da respuesta, sino con la calidad de atención, que por lo menos el ciudadano tenga donde sentarse cuando llega. Yo te doy mi ejemplo, juzgado de paz de Luque, a cargo de la queridísima doctora Norma Ortiz, tiene una infraestructura que no corresponde en juzgado de paz para tantas miles de personas y realmente se merece esa doctora Norma Ortiz que ese juzgado mejore. Te doy un ejemplo de lo que yo conozco. Tengo que resaltar que Cordillera, con los 20 juzgados de paz, pone énfasis y ha priorizado la atención a la infraestructura en sí de todos los juzgados de paz. Tenemos inclusive palacios de justicia o juzgados de paz, o sede de juzgado de paz en construcción, que están modernizándose, pero eso es una excepción. Cordillera es una de las 17 circunscripciones judiciales del Paraguay. Sí. Tenemos que ver qué acontece. De hecho, en conversaciones con algunos ministros, me han manifestado que están viendo el impacto económico para el Poder Judicial y cómo esto va a golpear, de hecho, al presupuesto con que cuenta bastante ¿No se previeron partidas presupuestarias para acompañar la aplicación? ¿Cómo se va a prever si la ley salió ahora, en julio? No tenemos todavía ampliaciones presupuestarias. ¿Cómo se va a prever? ¿Y la ley tiene que aplicarse ahora? Porque aquí no hay un acompañamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué grave irresponsabilidad es lo que me estás dando a conocer, doctora? Es gravísimo. Por lo menos se hubiera previsto, se hubiera diferido la aplicación de esta ley y preparar Pero claro, la infraestructura, prever sale los la recursos. ley y dice, se va a aplicar dentro de 6 meses para la cuestión presupuestaria. No Aparte de las inmediatamente. ambigüedades de la redacción que merece una revisión urgente. ¿Cuál es otra parte ambigua de la ley, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos que el juzgado de paz será competente
Le voy a leer específicamente. Sí. De los asuntos, los jueces de paz en lo civil, comercial, laboral y de la niñez y la adolescencia conocerán. Le menciono solamente el inciso A para encontrar ahí. Por favor. Y luego el D. Inciso A, de los asuntos de la niñez y adolescencia, civiles, comerciales o laborales en los cuales el valor del litigio no exceda del equivalente a 300 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, con exclusión de los que se refieran al estado civil de las personas, al derecho de familia, convocación de acreedores y quiebras, las acciones reales y posesorias sobre inmuebles, salvo aquellos que se planteen con motivo de una tercería de dominio. Pero como si en una parte me dice los asuntos de niñez y adolescencia y en el mismo artículo, en el mismo párrafo, me dice no intervendrán los asuntos de familia, si los asuntos de niñez forman parte de los asuntos de familia. Luego vamos al inciso D. De los juicios de alimentos. Sí. Si no es familia, ¿qué otra cosa va a ser? De los juicios de alimentos, materia familia, siempre que el afectado haya alcanzado la mayoría de edad. ¿Quién es el afectado? ¿El obligado? ¿El beneficiario? De la homologación de acuerdos conciliatorios en materia de asistencia alimenticia. ¿Para quién? ¿Para niños? ¿Para adultos? Y por último, régimen de convivencia y relacionamiento. ¿Son acuerdos conciliatorios? ¿Son demandas controvertidas? ¿O son homologaciones de acuerdos al que pueden arribar las partes en mediación, en una escribanía pública, en un escrito frente al mismo actuario o no? ¿O son acuerdos que se limitan a los que arriban las partes, los padres, frente al mismo juez, como venía luego haciendo hasta ahora? No está claro. Y esto tenemos que definir, y este conversatorio que se organiza precisamente, por lo menos en la práctica, nosotros vamos a consensuar de modo que a nivel país, desde los operadores de justicia, aunque la ley no lo diga, digamos nosotros unificar criterios y haya una uniformidad a nivel país. A eso apunta este conversatorio. Unidad de criterio, que la ley tenga que decir lo que tenga que decir y de que haya una política presupuestaria que acompañe la aplicación de una ley. Pero le voy más, dice que no conocerá los asuntos de familia, pero más abajo, inciso J, de la curatela o insanía. Curatela o insanía, cuestiones de familia. Eso son cuestiones de familia. Luego tenemos venias para contraer matrimonio. Sí, cuestiones de familia. Cuestiones de familia. Las medidas cautelares, eso se mantiene porque el artículo 70 del Código de Niñez, hasta la fecha, prevé que en los lugares donde no hay juez de la niñez y la adolescencia y hay urgencia para atender, precautelar la integridad psicofísica del niño, los jueces de paz pueden adoptar las medidas de protección y apoyo previstas en la ley. Esto celebramos que se mantenga, ¿verdad? Porque para nosotros es muy importante, pero diversificar, ampliar. Entonces, ¿cuáles son las materias que son ahora, hoy, competencia del juzgado de la niñez y cuáles son de la competencia del juzgado de paz? Comienza la primera dificultad que tenemos que sortear y hay que analizar en la academia. Es grave. Lo que me estás revelando demuestra una vez más que hay un divorcio académico entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de que se aprueban y presentan, se presentan y se aprueban leyes que modifican la aplicación de la ley. Por ejemplo, la ley que establece que la violencia intrafamiliar es un crimen, que eleva 6 años, hoy día las cárceles están llenas, están rebosantes. Y no han medido el impacto que eso tiene en las familias. Y sí. Tampoco se ha medido el impacto que tiene la criminalización del incumplimiento al deber legal alimentario, porque eso no asegura la paternidad responsable y tampoco asegura que el niño reciba asistencia. Más sí es una causa para que haya más degradación y más rotura en los vínculos familiares. Ahora, es muy importante, doctor Alegre, usted ha manifestado que Causa Justa va a estar revisando y siguiendo de cerca que sea electa una persona idónea y buena persona para la Corte Suprema de Justicia. También será bueno que desde Causa Justa usted o el programa haga un seguimiento de que en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, nos convoquen a los jueces responsables de la aplicación de estas leyes. Totalmente cierto. Porque aquí nosotros nos encontramos con una ley que es un desparpajo, perdón de la expresión, y tenemos que aplicar, tenemos que darle cuerpo, diseñar. Perdemos tanto tiempo como si tuviéramos. Imagínense que un juez de niñez, en promedio 4.500 expedientes en movimiento y tiene que estar craneando, estructurando, diseñando cómo solucionar esto que el legislador le entrega para aplicar. Ni voy a agregar más de lo que dijiste porque tenés toda la razón, doctora Rosa Yambay. ¿Para qué decirte otra cosa? Qué grave, che, qué grave. Yo tenía absolutamente otra idea de esta cuestión y me venís a golpear con la dura realidad. Nuevamente, un error, una equivocación entre aquellos que deberían no equivocarse o equivocarse lo menos posible.
legisladores han fracasado ya otra vez. Pero tenemos otra ley. A ver, por último. Tenemos otro chiche. La ley 6083 que modificó el Código de Niñez y Adolescencia ya está vigente, que establece un incidente de denuncia de incumplimiento al régimen de relacionamiento y coloca al juez de niñez y adolescencia en una posición de dictar inclusive multas, derivar los antecedentes por desacato de la fiscalía o en el caso que no pueda cumplir el progenitor remiso al relacionamiento del hijo con la madre o con el padre, inclusive se puede convertir la multa en un servicio social, sin especificarnos a qué cuenta enviar. Es más, esto hace que se añada más trabajo a un juzgado de la niñez, a un fuero de la niñez y la adolescencia absolutamente superado en la capacidad de atención. Pero mire, desde el año 2001, con la vigencia del Código de Niñez y Adolescencia, tenemos que el sistema de jurisdicción especializada se compone de tribunales de apelación, Corte Suprema de Justicia, sí, tribunales de apelación, jueces de niñez, defensorías y sus respectivos equipos asesores de justicia. Sí, señora. ¿Qué pasa con el equipo asesor de justicia? No tenemos. Ni un juez de la República, ni un juzgado de la República de Paraguay, un juzgado de la niñez, tiene un equipo asesor de justicia desde el año 2001 hasta la fecha. Pero esta ley modificatoria de vuelta al Código de Niñez dice que cada juzgado tiene que tener, es más, en esas medidas provisorias de régimen de relacionamiento y régimen de convivencia, debe acompañar, hay otra medida adicional que debe disponer, es el acompañamiento y orientación especializada por el grupo asesor de justicia, que no existe. Pero eso no es nada. La propia ley crea juzgados de atención permanente para maltrato, cuando en realidad nuestros juzgados que tienen atención permanente están luego trabajando 24 horas. El 70% de los jueces de niñez hoy trabajan turno permanente, trabajan 24 horas. Pero maltrato es penal también, tiene que ir directo a fiscalía. Todos los días del mes. Entonces, es más, y se establece la gratuidad absoluta, 100% gratis, inclusive cuando las partes litigan con el patrocinio de un abogado particular. ¿Qué implica eso? Que en el fuero de niñez hay características muy particulares, diferentes a los otros fueros. El juez de niñez, como cualquier otro juez, ha decidido renunciar a aspectos trascendentales de su vida como persona e invertir su tiempo, su vida, su calidad de vida a una población infanto-juvenil que merece atención. Apenas somos 53 a nivel nacional, pero 53 magistrados que recibimos el mismo trato, la misma remuneración que otros jueces que llega viernes a las 13, cierra el boliche y vuelve el lunes relajado a las 7 de la mañana. Merecemos una remuneración diferenciada para los jueces de primera instancia de la niñez y la adolescencia. Doctora Rosa Yambay, muchísimas gracias, señora. A tus órdenes. Bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia la que nos acaba de contar la doctora Rosa Yambay. A la vuelta del corte vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con la necesidad de tener una política inclusiva, laboralmente hablando, para aquellas personas mayores de 40 años, porque parece que hoy día vos cumplís 40 años y ya estás fuera del mercado laboral. A la vuelta del corte. Uno cuando queda sin actividad laboral, teniendo cualquier tipo de profesión, cuando tiene de 20 a 35 años, 38, 39 años, incluso le es fácil encontrar un trabajo. Sin embargo, al parecer hay una política instalada cuando uno tiene más de 40 años de considerar a ese cuarentón, a esa cuarentona, ya no apto para el ámbito laboral. Es más complicado a aquella persona de más de 40 años alcanzar o recuperar un puesto laboral cuando se queda o cuando pretende acceder a uno nuevo. Es una triste realidad. Entra un gobierno nuevo que de seguro va a tener políticas sociales, que creo yo deberían tener en cuenta también, este gobierno debería tener en cuenta este aspecto de la realidad laboral hoy día. Hoy nos acompaña el doctor Enrique López, director del Trabajo, justamente para hablar de esto, el después de los 40, leyes laborales inclusivas.
Hoy día, ¿qué realidades, y buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros, qué realidades encontramos en base a esa dinámica que acabo de indicar? Bueno, en primer lugar decir que este es un país que tiene un bono demográfico muy alto. Estamos en un país de jóvenes. Una consecuencia de estar en un país de jóvenes es efectivamente lo que vos estás mencionando. Cuando nosotros asumíamos recién, le escuchábamos a los ciudadanos y muchos de ellos nos repetían exactamente lo que vos mencionabas. En realidad es algo que no solo se da en el Paraguay, pero se da, digamos, un énfasis en el Paraguay justamente por nuestra población joven, donde hemos empezado una concienciación sobre la importancia de dar oportunidades de empleo a ciudadanos encima de 40, de 45, de 50, de 55, de 60, donde uno todavía se siente perfectamente en condiciones de poder aportar, de poder sumar a una organización y encima, y esto es muy importante, resaltar que ese ciudadano tiene una experiencia acumulada, sabe lo que quiere, inteligencia emocional y absolutamente las mismas necesidades o más necesidades que un joven. A los 45, a los 40 uno ya tiene familia. Hemos empezado ferias de empleo dentro de la política de todos los sectores de la ciudadanía, deben tener oportunidades de empleo. Desde el 2016, ferias de empleos para este sector y hay que decir de que nos hemos encontrado que hay que repetirlo. ¿Qué hacen otros países? Y bueno, tienen algunos incentivos, está el caso de Perú, donde, por ejemplo, hay un incentivo al sector hotelería, donde específicamente personas encima de los 60 inclusive tienen cierta liberación y uno se va a los hoteles de Perú y de repente encuentran personas que te van guiando piso por piso, ¿verdad? Que tienen ciertas características de estar encima de 60 años y son recontra amables. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y empezamos políticas específicas como las ferias de empleo, donde podemos decir de que hemos censado, le hemos hecho el currículum electrónico a más de 300 ciudadanos con ganas de trabajar en este sector y bueno, tenemos que decirlo de que ya hemos conseguido el empleo a 17%. Justamente en ese sentido no paramos y bueno, hace unos días hacíamos la feria de empleo pensado en este sector donde decimos de que hay que seguir trabajando y hay que seguir dando oportunidades. ¿Por qué no se emplea a las personas mayores de 40 años? Bueno, O sea, a partir de los 40 años es complicado recuperar una ocupación laboral o acceder a un puesto laboral. Bueno, los principales obstáculos tienen que ver, el sector que tal vez más golpeado está en este sentido, es el mayor generador de empleo, ¿verdad? Fuera del ámbito de construcción se trata del sector comercial. O sea, hoy tenemos un porcentaje muy alto de nuestra población laboral que se dedica a la parte comercial, o sea, está en el área de ventas. Este sector, la característica, un buen vendedor de repente atiende a sus clientes en horarios nocturnos, está desde temprano atendiendo, asesorando, y bueno, en algún momento se da cuenta de que ya no es tan joven, de que tiene 40, 45 años, se olvidó de los estudios terciarios, y bueno, en esa edad de repente es más difícil ya conseguir empleo a pesar de tener un buen bagaje. El otro sector tiene que ver con la importancia de ayornarse o de adecuarse a todo lo que tiene que ver con tecnología. Te voy a hablar de 3 casos reales bien concretos. Sí, señor. Primera situación, estoy hablando de Genaro González. Genaro González es un señor de 53 años, él es agricultor de la zona de Cazapá. No le fue bien ya en la chacra, ¿verdad? No pudo ya vender lo que fue su subsistencia por años. Entonces sus 2 hijas ya estaban trabajando en Asunción y le dicen, vení papá. Genaro, al llegar a Asunción, descubre de que es importante o de que era importante en ese tiempo terminar el colegio, pero no tiene el tiempo, sino que ya tiene la urgencia de no ser carga para sus hijas y conseguir empleo. Se va a la primera feria de empleo que hicimos para personas encima de 45 años. Genaro, por las ganas de trabajar y por lo guapo que es, enseguida consiguió empleo, que cayó bien en una entrevista en una importadora en la zona del Mercado 4. Genaro tiene empleo hace 7 meses y pasó de ser ayudante de depósito a ser chofer repartidor. Sí. Entonces, eso es muy importante, un caso, un ejemplo de personas que con esa actitud sobrepasan tal vez limitaciones tecnológicas. Pues te doy otro caso, el caso esta vez de Jesús López. Jesús López vive en Barrio Obrero, tiene 50 años, es viudo,
¿verdad? Y fue electricista, en realidad es electricista, pero hace aproximadamente 2 años solo conseguía chambas. Jesús participa también de la misma feria de empleo y bueno, se va a un call center. Tenía buena dicción, hablaba bien, pero el tema era el ayornarse a la tecnología. Jesús tuvo las ganas y llegaba siempre 1 hora antes a su trabajo, de tal manera que su jefe dijo, bueno, mira, Jesús tal vez le falta tecnología si invertimos en él. Pero tiene ganas. Tiene ganas y no todos te llegan 1 hora antes al trabajo. Entonces Jesús hoy, después de más de 7 meses, tiene empleo. El tener un oficio ayuda. Rosa Frete, zona de Luque, ella tiene 48 años, una particularidad de Rosa es que no tiene celular. Imagínate, pero no usa celular. No usa celular, ella me dio línea baja para comunicarme con ella, pero específicamente ella fue costurera industrial. Entonces ella hoy trabaja en una fábrica muy conocida en la zona de Luque de ropa. Puntos importantes para conseguir empleo. Ayornarse a los tiempos. ¿Sí? Perdón. Esta gestión ejecutiva ¿debería ir acompañada de políticas de inclusión o ya existen las leyes con respecto a inclusión laboral de franjas etarias particulares? Bueno, lo principal decir es que en Paraguay específicamente tenemos leyes muy inclusivas, pero no hay leyes inclusivas específicas en este sector. Los extremos de la vida laboral es donde más cuesta conseguir empleo. Por un lado, el primer empleo, aquel donde tenemos la tasa de desempleo más alta, y el otro extremo de la vida laboral es específicamente el sector donde uno ya va peinando canas, como se dice a los 50, 55 años. Hoy nosotros hemos empezado con una alerta. Esa alerta es lo que acabo de hacer contigo, contándote que, por ejemplo, la gente que se dedica a ventas y que no está invirtiendo en tener un título universitario, cuando cambie de empresa le va a ser el doble, el triple de conseguir empleo. Claro. Esto lo hacemos constantemente con diferentes gremios y también a través de diferentes empresas. El tener la política de las ferias de empleo ayuda, pero no es suficiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar más a este sector? Y bueno, analizar casos peruanos. Lo que pasa es que nuestra legislación y sobre todo nuestros incentivos son importantes. Lo más importante decir es que hay casos donde de verdad hay que fortalecer cada una de las competencias del ciudadano de 40, 45 años. Di 3 casos, pero en realidad tenemos 53 casos de personas ayudadas, tal vez con las mismas características, donde las ganas de salir adelante sobrepasa todo ese tipo de dimensiones. Hoy sirva este programa para invitar a esos ciudadanos a que no se den por vencidos, que aprovechen las oportunidades y a los empresarios también a que den oportunidades. Nosotros queremos que den oportunidad a todos los sectores, que den oportunidad a los jóvenes, que den oportunidad a las personas que tienen encima de 40 y se ha descubierto que ambos sectores generacionales tienen fortalezas que se complementan. Las empresas no deberían tener solo jóvenes, deberían tener también personas de todos los sectores. Perfecto. Doctor Enrique López, director del Trabajo, finalmente las leyes existen, lo que hay que aplicar más gestión. Hay que aplicar más gestión y también hay que entender de que políticas generacionales deben sobre todo ser efectuadas preventivamente. ¿Por qué preventivamente? Y preventivamente por lo que decíamos, o sea, uno no piensa en cuando va a tener 50 años, cuando tiene 30 años. Uno no piensa de que nuestro trabajo puede, hoy hay un cambio constante dentro del ser vivo que es el empleo. O sea, los empleos para toda la vida que tenían nuestros abuelos y nuestros antepasados en el mundo del empleo actual no existen. Entonces, también estamos en una generación donde los padres debemos buscarle trabajo a nuestros hijos, donde los hijos parece que tienen más dificultad para tener ese arranque de encontrar empleo, tal como lo tenías vos, lo tenías yo, que tenemos la misma edad. Bueno, específicamente tiene mucho que ver ese cambio de generación, ¿verdad? Tiene que ver. Tiene muchísimo que ver. Hoy tal vez ese padre ausente que trabajó toda la vida, la madre ausente que trabajó toda la vida, digamos que tiene una carga de conciencia y permitió y generó
que hoy tengamos millennials que son los primeros en 50 años que no quieren salir de la casa de los padres. Nosotros nos peleamos para ser independientes y ellos, sin embargo, no quieren salir de la casa de los padres. Esa tolerancia al fracaso menor que mencionás, una mayor necesidad de un salario emocional, de la tutoría, ¿verdad? Hoy es más necesaria. Pero nosotros vemos de que, y sobre todo nos decía, por ejemplo, expertos de la OCDE, de que cuando hay un marco regulativo, un corsé de leyes, a veces no es muy apropiado. En realidad hay que incentivar más con habilidades blandas, más poner ejemplos reales de personas que consiguieron. O sea, si Rosa, si Jesús, si Genaro pudieron, ¿por qué vos hoy que estás en casa, tenés 60, 65 años, querés trabajar, no lo intentás? Si ellos pudieron, y te di casos extremos como gente que viene de la chacra, que no conoce a nadie en Asunción, salvo sus dos hijas, que una era empleada doméstica, la otra trabaja en una farmacia como recepcionista, entonces no tienen mucho poder de conseguirle el empleo al padre. Sin embargo, este señor no se deja estar y sale adelante. Yo creo, particularmente estoy convencido de que un 60% del empleo depende de cada uno y por eso alentamos a que se siga adelante y se busca eso que se merece, que es el empleo digno. Perfecto, doctor Enrique López, muchísimas gracias. Un verdadero gusto y un placer. Realmente hay que tener en cuenta varios aspectos en esta historia, pero lo principal es que el Estado acompañe a la población cuando esa población quiere buscar mejores horizontes y también que las características de la obtención del empleo tengan que ver con políticas concretas de generación, de traslado de generación, como decías vos. Enrique López, muchísimas gracias. Enrique López, director del trabajo. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo muy positivo, una biblioteca virtual de jurisprudencia puesta a disposición de los magistrados del país y también de los profesionales. Una real buena noticia. A la vuelta del corte. La Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados del Paraguay y otros gremios han puesto a disposición de los profesionales paraguayos del derecho, también magistrados y incluso estudiantes también, de una biblioteca virtual de jurisprudencia que se actualiza prácticamente hora a hora y tal vez es una de las más importantes bibliotecas jurídicas por internet en la región. Está con nosotros Julio Levent, quien es director ejecutivo de IJ Editores con respecto a este nuevo servicio para la comunidad jurídica. ¿Cómo estás? Bienvenido, antes que nada. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, y agradecido también por un país que se interesó tanto por brindar herramientas de tecnología aplicadas a derecho y la oportunidad y la confianza que nos han tenido la Corte Suprema, las asociaciones de magistrados, la Asociación de Jueces, para que... Yo te dije Colegio de Abogados del Paraguay, creo que me equivoqué. También con el colegio. Sí, hemos trabajado los últimos 3 años en realizar vínculos con los operadores jurídicos más importantes del país y con las instituciones académicas, las universidades, la Academia de Derecho, para poder realizar una de las plataformas creo que más novedosas y más confiables en información jurídica. ¿Por qué más novedosas? Hay muchísimas plataformas. ¿Por qué esta plataforma de IJ Editores es tal vez la más relevante o innovadora? Porque lo que creemos es que fue cambiando el mundo de la información jurídica, donde ya la información en sí tiene un valor y tiene un peso, pero la información hoy vale en relación al valor agregado que uno le da al trabajo de esa información, que le permite al usuario de poder contar con la información que necesita en el momento que la necesita y del modo que la precisa. Y poder trabajar a partir de esa información relacionando las distintas fuentes del derecho, la jurisprudencia, la legislación, la doctrina, e incluso videos de conferencias y congresos, y que puedas acceder desde tu teléfono. Entiendo. Hoy las tecnologías nos permiten un tipo de avance que hace que el profesional pueda ser más eficiente, o el magistrado o el funcionario. Y eso creemos que hoy estamos
dando una de las herramientas más novedosas en el mercado. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en esta plataforma? Con respecto a la jurisprudencia paraguaya, ¿es cierto que se actualiza prácticamente a las horas? Minuto a minuto. Minuto a minuto. Y nosotros hoy contamos, gracias a los convenios que hemos realizado, con el acceso a todas las distintas jurisprudencias y sentencias que genera tanto la Corte Suprema como a través de la Asociación de Jueces, los distintos magistrados nos van brindando todas las sentencias y se van incorporando en la plataforma a medida que van llegando y son trabajadas, procesadas, resumidas para que los profesionales puedan entenderla y puedan también trabajar relacionando con otros contenidos, otras sentencias que trataron el mismo tema, artículos de doctrina de las distintas publicaciones, como pueden ser las revistas de la Universidad Nacional, la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que hemos digitalizado todos los libros, o de instituciones privadas, como puede ser la Editorial Intercontinental o el CEDEP, distintas instituciones de gran prestigio académico. Por ejemplo, incluso libros, tenemos acceso a los libros en la plataforma. Así es. Es completísima la plataforma. Hoy creemos que es una de las plataformas más integrales en el modo en que uno se aproxima a la información jurídica. ¿Tenemos jurisprudencia de Paraguay y de qué otros países? Y hoy de toda la región, desde México, que lo lanzamos en noviembre, hasta Argentina, de todos los países. ¿Se habla de cuánto es, a ver, de cuántas sentencias se suman? ¿Se puede cuantificar para dar un poco un ejemplo? Hoy el volumen de información ha superado. Uno de los problemas que se generó es que antes la información era poder en el sentido de que había poca información, sí, y el que tenía una sentencia que no tenía el otro la profesional contraparte tenía una ventaja competitiva. Hoy hay exceso de información. Hoy el problema que tenemos es que hay tanta información que no llegamos a procesarla. Lo que nosotros hacemos es tratar justamente eso, de poder brindarle al usuario, clasificar la información según el uso que da el usuario. No es lo mismo la información que te puede interesar a vos que me puede interesar a mí, a un juez que hace laboral que a uno que hace temas de familia. Entonces lo que nosotros hacemos es ordenar ese gran volumen. Pero hoy se generan un volumen de sentencias, contaban recién, hace poco, 4.500 causas que tienen por juzgado, la cantidad de sentencias que emiten. ¿Impresionante? Es impresionante. Y lo que brindan este tipo de plataformas es seguridad jurídica en el tipo de información, de dónde proviene, y una herramienta que te permite procesar todas esas sentencias y ordenarlas temáticamente. También te dan la posibilidad de adecuar lo que estás buscando a tu interés. Hoy es una de las cosas, ¿no? Hoy, en ese exceso de información, esto de poder elegir qué temas te interesa, con qué periodicidad recibir esa información, hace que el usuario no le llueva tanta información. También eso vos podés elegir, bueno, quiero, en esta época del año quiero más penal, quiero más civil. Sí, quiero recibir semanalmente este tipo de información y esta mensualmente, o incluso información puntual de una ley, de un artículo de la ley, poder recibir todas las novedades. ¿También incluye leyes? Sí, toda la legislación, toda la jurisprudencia. Yo hablaba de jurisprudencia, eminentemente sentencias judiciales, sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de leyes. También todas las leyes actualizadas todos los días y la doctrina de hoy, una de las bases de publicaciones más importantes de Latinoamérica. Si alguien quiere sumarse, entra a la página www, ¿cómo es? Sí, es www.ijeditores.com y de ahí puede seleccionar el país al que desea acceder a distinta información y a partir de ahí puede suscribirse tanto online o a través de los convenios que tenemos con los distintos operadores y las distintas asociaciones, puede también tener acceso a la plataforma. Si es un juez o un magistrado, a través de los convenios que hemos realizado con la Corte Suprema, con la Asociación de Jueces y la Asociación de Magistrados, va a poder acceder también gratuitamente al contenido de jurisprudencia, legislación y doctrina. Perfecto. Julio Levent, director ejecutivo de IJ Editores, muchísimas gracias por este aporte. Muchas gracias a ustedes. Una herramienta jurídica, y no solamente para profesionales, incluso, digo yo, para estudiantes. Con las universidades tenemos un convenio que permite a los estudiantes de Derecho acceder en forma gratuita a la plataforma. ¿Cómo? Eso es importantísimo. ¿Cómo? Porque a veces cuando sos estudiante universitario, cuando sos abogado, luego más o menos va mal, no va tan bien. Está fuerte el tema. Pero cuando sos estudiante, peor todavía. Hoy uno de los problemas que surgieron en Latinoamérica era que tanto los estudiantes de Derecho como los jueces no podían acceder a buenos contenidos jurídicos porque este tipo de plataformas eran inaccesibles. Sí. Lo que nosotros creemos es que el futuro de los abogados y de los futuros magistrados tiene que ver con la enseñanza que uno le pueda dar en la universidad. Y muchas veces
algunos que no tienen la oportunidad de acceder a ese tipo de contenidos, de jornadas, congresos online y poder ver a distintos autores de primer nivel, tener la posibilidad de hacerlo y en forma gratuita nos parece que es una base para que el resto de los estudiantes puedan después formarse. Y se genera fidelidad también. Ahora, ¿cómo el estudiante de Derecho puede entrar gratuitamente a este...? A través de los convenios que tenemos con las universidades. Ah, hay convenio. ¿Acá también hay convenio con la universidad? Sí, tenemos hoy con la Universidad Nacional de Asunción, con la Universidad Católica, con la Americana, con la Universidad de Columbia. Todas han sido instituciones que han confiado mucho en nosotros y estamos muy agradecidos. Entonces los alumnos de esas universidades pueden acceder gratuitamente. Se inscriben y entran gratuitamente. A través de los centros de estudiantes o de la propia universidad que les brindan los accesos. Eso es importantísimo, realmente. Sí, así es. Es realmente importante. Hay que decirle a nuestros estudiantes que lean un poco también, porque a veces pasamos los exámenes con formularios nomás, no leemos. Muchas veces hay un tema que es interesante, que es que uno cree que el estudiante hoy se ha vuelto más vago. Sí. Y sin embargo es distinto. Hoy está acostumbrado a acceder a la información desde una óptica distinta. Perfecto. Julio Levent, director ejecutivo de IJ Editores, gracias por este aporte y esta buena noticia con respecto a esta importantísima herramienta académica a disposición, tal vez la biblioteca virtual más importante de la región, desde México para acá. Un placer realmente, nos encontramos el próximo domingo en una edición más de Causa Justa.